Hola a todos, como bien os indiqué ayer en otro vídeo, ya sabéis que hay retrasos y va a haber bastantes debido al parón y al que tienen que frenar un poquito la producción en las fábricas de ensamble en Rumanía y que seguramente esto va a afectar también pues al resto de plantas que tenemos pues por ejemplo en Tánger y en Casablanca en tema de Dacia. Renault también va a estar afectada y no solo esta marca, sino que esto va a ser algo prácticamente general. Pero hay que sumar otro factor, porque en un nuevo artículo de la revista Largus, os voy a dejar debajo por si queréis ver el enlace, aunque está en francés, indica que el Dacia Sandero ya es víctima de su propio éxito. Y esto se debe a que las ventas actuales se han triplicado en relación con lo que sería, por ejemplo, el año anterior. Hablando del mercado francés, el Dacia Sandero se encuentra en el mes de enero el segundo en ventas. El primero ha sido el Peugeot 208 con 7.915 unidades y el Dacia Sandero con 7.249 unidades. Para que os hagáis una idea, que el Renault Clio normalmente es uno de los modelos más vendidos también, está bastante por debajo con 6.323, o sea, casi 1.000 unidades menos que el Dacia Sandero. Y es que para corroborar también todo lo que es esta información, se han dirigido a un concesionario francés de un distrito de París. Y el propio vendedor dice que se frota las manos. Tenía un objetivo de 6 ventas para enero y firmó 26 órdenes de compra para el Sandero y principalmente para el Sandero Stepway. Esta persona se encargaba, digamos, solo para Dacia, pero indica también que su compañero del departamento, de Renault, porque esta persona era para Dacia, indica que está pues bastante triste y envidioso, por así decirlo, porque dice que los clientes que iban a ver a un Clio miraban con bastante interés a su primo rumano y no solo por el precio, sino por estética, pues le llamaban bastante la atención y que más de uno de esos clientes ha acabado reservando el Dacia Sandero. Indica el propio vendedor del concesionario que era una locura, que a veces se triplicaban los pedidos, que la gente se apresuraba a comprarlo en la jornada de puerta abierta, que fueron digamos en la primera semana que hubo así para poder ofrecerlo abiertamente al público, y que aún así, aunque el precio digamos era un poco más elevado del que sería después y que va a ser en un futuro, la gente se apresuraba a comprarlo con miedo a que no hubiese ningún tipo de unidad disponible. ¿Y qué es lo que conlleva todo esto? Pues que nos muestran un gráfico exacto, que esto es la disponibilidad que tienen ellos en los propios concesionarios, que no va a haber ningún tipo de unidad disponible hasta junio. Esto estamos hablando que es en Francia, pero ya sabemos que esto se repite prácticamente en el resto de Europa porque las unidades vienen tanto de Marruecos y como de Rumanía, pero luego se reparten a un nivel europeo según vayan saliendo. Pues bien, en el gráfico que estáis viendo se muestran que todas las unidades, y es más que lo corroboran aquí, no hay ningún tipo de stock disponible, ni para abril ni para mayo, de tanto motorizaciones del SC65, del TC90, de la caja de cambios automática, el Eco G100 o en las versiones Stepway también que veis abajo, no hay absolutamente nada disponible. Y no solo esto, sino que indican también que en Francia, para evitar que hubiese un gran colapso, no ofrecieron ningún tipo de reserva para el mes de noviembre y diciembre, bueno, en diciembre principalmente, que es donde ya se empezó a comercializar a finales, no ofrecieron ninguna reserva, sino que todo ha sido a partir del mes de enero. Así que ya sabéis, se juntan prácticamente todo. Yo, por ejemplo, también, que estoy interesado en uno, pero estoy esperando a lo del techito, eso que os puse también en la publicación anterior, techo solar. Pero esto parece ser que va a ir pues un poquito lentito. También la gente ahora mismo quizás con la novedad y que está entrando bastante por los ojos, pues es un modelo que está gustando bastante porque es de los pocos que se está manteniendo en este precio y que ofrece un vehículo ecológico sin hibridación, y con esto pues obviamente no se sube todavía pues a ese escalón cercano a los 18 o 20.000 euros, que es donde andan más o menos todos los vehículos de este tamaño. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como bien sabéis, noticias frescas, así que abónate al canal, dale al me gusta y a la campanita para no perderte ninguna de las noticias que vayan saliendo acerca de la marca Dacia. Y ya sabes, déjanos debajo si quieres los comentarios qué te parece. A ti, por ejemplo, haría como los clientes franceses, ¿crees que te entran más por los ojos lo que sería el Dacia Sandero frente al Clio? O por el contrario, si te lo igualaran de precio, pongamos 1.000, 2.000 euros de diferencia, te irías de cabeza a por el Clio. Déjame en los comentarios y mantenemos un poquito esta conversación.
Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.